Bueno, se va sumando gente. Hola a todos. Bueno, hola a todos. ¿Cómo están, amigos del mar, amigos de Aquamarina? Yo soy Leo Berninzone, para los que no me conocen. Soy el actual director de Aquamarina. Aquamarina es una ONG, una organización no gubernamental que trabaja desde hace más de 20 años en conservación de especies amenazadas en el mar argentino y también en conservación de ambientes costeros. Como ustedes sabrán, estamos viendo esta situación que obviamente nos influye a todos y a nosotros también nos influye bastante en nuestro trabajo, sobre todo porque estamos lejos de lo que nos gusta, estamos lejos de lo que amamos, que es el mar. Entonces por eso creamos un poco este espacio que llamamos Café del Mar, que básicamente consiste en compartir historias, compartir vivencias, compartir conocimiento, y tratar de seguir conectados al mar de alguna manera. Y para eso estamos invitando a distintos amigos una vez por semana para charlar distintos temas. Son todos amigos también apasionados por el mar como nosotros y que trabajan de alguna manera relacionados con el mar. Para este primer programa de este ciclo de Café del Mar, lo que buscamos fue, lo que pensamos es hablar de quizás lo que para nosotros es nuestro principal componente de Aquamarina, que es el delfín franciscano. Entonces dijimos, qué mejor que incluir a otra gente que trabaje con el delfín franciscano. Y es por eso que invitamos a un amigo de la casa que también trabaja con el delfín franciscana, y que es el doctor Pablo Denuncio, que trabaja en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que bueno, ahí veo que se acaba de conectar. Y nada, espero que disfruten como nosotros de lo que va a ser esta charla. Mandame cuando puedas, Pablito, la solicitud. A ver qué tal va. Negro, ¿estás por ahí? Ahí estoy. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo ¿Cómo va? estás? Bien, muy bien. ¿Todo Acá bien? estoy en la habitación de las nubes. No sé si las ves. Amigándonos con las nuevas tecnologías. Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Che, ¿Todo bueno, bien? Pablito, escuchame, estaba haciendo como una breve intro, contando un poco lo que hacemos y hablando un poco de vos, Ok. pero mejor que te presentes vos y que cuentes un poco a qué te dedicas, ¿eh? Y cómo Dale, llegamos dale. acá, qué estamos haciendo acá. Bueno, dale, dale. Bueno, mi nombre es Pablo Denuncio. Yo soy biólogo, soy investigador del CONICET. Y, y bueno, con Leo nos une la franciscana, básicamente. Nos hemos encontrado en varias reuniones, en situaciones formales y otras no tanto. Eh, No vamos a hablar pero de eso igual ahora, no vamos a hablar de no, eso, no, no vamos a hablar de no, fútbol, no vamos a hablar de música. no, me hizo firmar un documento donde me prohíbe hablar de ciertas cosas.
Pero bueno, yo trabajo con Perdóname, mamíferos marinos. Pablito. Sí, Pablo, se te había acostado. ¿Podés girar el teléfono? sí, pará. A ver ahí, Ahí va mejor. Súper. pará. Ahí estamos. Bueno, como les contaba, yo trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, también en un instituto que es de doble dependencia con CONICET, que se llama Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. Eh, y bueno, y trabajo en un grupo de investigación que se dedica a los mamíferos marinos, y particularmente yo trabajo con franciscanas desde hace bastante tiempo, 13 años más o menos, 14. En el año 2007 empecé a trabajar, en el 2008 empecé con el doctorado completo en franciscana y bueno, después fui mechando con otros mamíferos marinos, colaborando con un montón un montón no, con otras especies, pero siempre la franciscana ahí firme y bueno, eso fue lo que me hizo conocer no solamente a Leo, sino a muchos otros franciscanólogos, si se nos permite el Sí. término. Estaría bueno que estén Eh, todos acá, pero bueno, no entramos. no, no entramos, no, nos queda muy chica. Yo sé que es café de mar, pero bueno, yo prefiero el mate de mar, así que Estamos en la misma, perfecto, Pablito. Buenísimo. Nos perfecto. tomamos unos mates entonces. Y bueno, y Escúchame. esta idea, no, bueno, quería comentar que esta idea creo que surgió en simultáneo de los dos, que no nos habíamos Totalmente. contado y cuando nos juntamos a hablar, dijimos, habíamos pensado lo mismo. Y básicamente que es no solamente para nosotros pelearnos un rato sobre la franciscana, sino también para que la gente conozca a la especie y de qué se trata y los problemas que tiene y demás. Ni hablar. Vos sabés que siempre que hacemos este tipo de charlas o tratar de hacer divulgación, algo un poco de divulgación, yo siempre me acuerdo de cuando empezamos en esta historia. Bueno, vos sos oriundo de Mar del Plata, ¿no? Sí, Eh, pero yo soy de Buenos Aires y me acuerdo que cuando yo quería estudiar esto, yo estaba decidido que quería estudiar, trabajar con mamíferos marinos, concretamente con delfines. Y lo que me pasaba era que era muy difícil tener acceso a información, o sea que la gente quizás no existían tantas, ni siquiera libros u opciones como para encontrar estos ambientes, ¿no? Donde uno pueda interactuar un poco más con una persona que está con el tema. Eh, sí. entonces, hay que pensar también que quizás a veces hay gente que está en la misma situación que estuvimos nosotros y está bueno que se informen de alguna manera sobre qué es lo que se está haciendo, ¿no? Sí, bueno, a mí me pasó algo parecido. A pesar de estar en Mar del Plata, de vivir en Mar del Plata, eh, y de en una época de mi vida practicar algo de deporte acuático, eh, sí, porque me hacía el surfer, pero era bastante malo. Esa es la realidad. Eh, pero además de eso, de vincularme con el mar continuamente, todo el tiempo, no sé, los marplatenses vamos todo el tiempo al mar, o estamos cerca de él, pero a pesar de eso yo no conocía a la franciscana y la Claro, conocí estudiando. Y eso fue algo bastante curioso porque a mí cuando mi jefe, que me propone el doctorado, me propone trabajar con esta especie y mi primera pregunta es, tenemos esta especie acá, entonces claro. ese era el grado de desconocimiento. Yo, yo supe que quería trabajar con mamíferos marinos desde chico, creo que no entendía por qué, Mm. y por ahí tampoco lo entiendo por completo ahora, pero claro, pero sí estaba convencido de eso y siempre mis objetivos eran otras especies. eh, Hay como una Tampoco visión muy entendía. romántica, ¿no? Hay una visión romántica de Bueno, los delfines, de las orcas, de las ballenas. sí, 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 a mí me pegaba por el lado de las ballenas, Sí. ballena azul, qué sé yo, por ahí mi especie así como más emblemática, que más me copa, Mm. es esa. Y nada tenía que ver con la franciscana ni con los delfines costeros marplatenses. Y bueno, llegué hasta este lado. O sea, que cuando yo empecé, cuando quería estudiar esto, cuando quería trabajar con esto, va a sonar un poco feo quizás lo que voy a decir, pero quizás alguien también se puede sentir identificado. A mí lo que me pasaba era que prefería no trabajar con personas.
quería trabajar con animales. Pero porque sentía que tenía un grado de empatía mejor con animales que con personas. Quizás en una etapa de mi vida donde no veía como conflictivo el hecho de trabajar con personas. Quizás porque yo también era más conflictivo, ¿no? Y hoy por hoy veo que me equivoqué completamente. Hoy por hoy es como que el trabajo en sí es con personas. Pero bueno, mejor que lo vayamos hablando un poco a lo largo de la charla. Escuchame, Pablito, ¿vos te Sí, acordás la primera vez que viste una franciscana? ¿Cuándo fue? ¿viva? Ese es el tema, Perdón, ¿no? pero... No, pero está eh, bien, porque la mayoría de la gente que conoce a la franciscana, es más, conozco gente que ha trabajado mucho tiempo en franciscana, la conocen por animales muertos. No sé sí, cuánta gente de todos de los que están viendo esto han visto alguna vez una franciscana, pero lo más probable es que si vieron a una franciscana es una franciscana muerta. Eh, sí, igualmente, de todos modos, yo creo que no tenemos el ojo para ver a la franciscana. No estamos, pero para nada, entrenados para ver una Entrenados, claro. franciscana. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida viví acá en Mar del Plata, toda mi vida fui al mar, y hoy que yo ya sé que están las franciscanas ahí, las veo, bueno, por supuesto que no son tan frecuentemente, tan fácil de ver y es tan frecuentes de ver, pero sin embargo, si uno hace un poco el ojo y tiene suerte y conoce ciertos sectores de la costa, porque está más en parches y no tanto en zonas muy impactadas por el puerto, por ruidos y demás, puede ver una franciscana, pero durante mucho tiempo de mi vida pasé por el mar y nunca la vi. Es Y como nunca la que, viste. no, claro, nunca la había visto. Es como que, no sabría bien explicarlo, pero es muy fácil estar en el mar y por ahí que pase la franciscana y uno no se dé cuenta. O Es sea, es lo que más probable. la primera vez que vi una franciscana, me acuerdo de la frustración que tenía. Porque, nada, yo estaba estudiando en la Universidad de Buenos Aires y sentía como que no me convencía mucho lo que estaba viendo porque yo estaba decidido a trabajar con esto, ¿no? Entonces empecé a hacer cursos y un amigo que dictaba un curso, Diego Alvareda, que dictaba un curso en el zoológico, me dice, ¿por qué no hablas con Abrazo. este tipo? Un abrazo. Me dice, ¿por qué no hablas con este tipo? Se llama Pablo Gordino, tiene una ONG que se llama Acuamarina, trabaja con franciscana. Él me dijo eso y yo la verdad no sabía bien de qué me estaba hablando. Y lo contacté y Pablo me dijo, mira, esto es un estudio de ecología y de comportamiento del delfín franciscano. Entonces fui a la primera campaña, Bahía San Blas, un frío, junio, hace 17 años de esto, en junio, a esta altura. Un frío, y No teníamos que saquemos aprovechar cuentas, la ¿eh? marea. ¿Cómo? No saquemos cuentas. No, mejor. Y vos es que teníamos que aprovechar la marea porque sabíamos que los delfines entraban y desde la costa los podíamos ver. La campaña duraba 11 días, ponele. Íbamos por el día 7 y todavía no habíamos visto ningún delfín. Yo estaba que caminaba por las paredes. Y sí. Entonces empecé a descreer un poco, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Y me acuerdo que era un día de lluvia, de hecho, que Pablo dijo, bueno, yo me quedo viendo desde acá, cuando aparezca, lo llamo por la radio y vengan. Teníamos que tomar unos tiempos de buceo y demás. Y yo estaba resignado, decía, creo que es más probable que baje volando un unicornio que aparezca una franciscana. Y de repente llama por la radio y dice, tengo 3 animales. Salimos disparando, yo salí disparando, y me acuerdo que me llevé puesto una rama de la emoción, y me terminé cortando toda la cara, Pero la viste. pero la vi. Y me acuerdo de la que estaba al lado mío, me miraba y me decía, ¿por qué está sangrando? Esto era una cosa rarísima. Y yo estaba como completamente abstraído. Y me acuerdo del primer momento que veo la franciscana, que es una aletita. Ahora vamos a contar Claro. un poco de qué se trata para que la gente sepa, ¿no? Pero la franciscana es un Dale. animal súper tímido, que Sí. eh, no hace saltos así extraordinarios. No, Asomó no, la claro. aletita y yo me Un acuerdo que fue segundo. como un flechazo eso, ¿viste? Sí.
Y sabes que cuando me acuerdo de eso es como que evoco la sensación de haberlo visto. Y es la interacción también con un animal salvaje. Eso también te moviliza un montón, ¿viste? Sí. Bueno, a mí, bueno, yo no te respondí la pregunta. La primera vez que vi una franciscana, yo comencé a trabajar en el 2007 con franciscanas. Obviamente, desde 2007 al 2010 las vi muertas. En 2010, en una reunión, me invita Daniel Danilewicz. Dani, le mandamos un Un abrazo grande. abrazo, otro amigo. Ojalá que esté escuchando. Dani me invita a hacer unos sobrevuelos en Brasil. Sobrevuelos son para contar franciscanas, básicamente. Entonces, los amigos, los colegas brasileros, lo que hacen es, hacen transectas, hacen líneas y cuentan franciscanas. Y cuando estábamos yendo de un sitio al otro para comenzar a hacer ese trabajo en Bahía Babitonga, es en Ujú. el estado de Santa Catarina, Santa Catarina. ahí Eduardo Secchi, un referente, si los hay, de franciscana, me Otro dice, genio, ¿alguna sí. vez viste? Sí, genio total. ¿Alguna vez viste franciscanas? Y le dije, no. Me dice, bueno, mirá para abajo y cuando veas un delfín moviéndose, en el avión íbamos ya, en el avión en el cual se observa franciscana, que es un avión que va a 150 kilómetros por hora, a ciento y pico de metros de altura, del mar y demás. Cuando veas un delfín moviéndose, ese no es la franciscana. Eso fue lo primero que me dijo. Cuando veas a la velocidad relativa del avión un delfincito que parezca muerto, que es como una cruz, que ni se ve, ni se mueve, esa es la franciscana. Y al principio, por supuesto, fueron minutos y minutos eternos que no veía nada hasta que vi una. Cuando ves la primera, ves todas. Claro. Ya la identificás. Bueno, para que la Sí. gente que no sabe, que nunca vio una franciscana, ¿qué diferencia hay con el típico delfín? El delfín que la gente asocia con el flipper o con, que es el famoso delfín nariz de botella. ¿Qué les podemos decir? Que es más chiquito. Sí, que es un Eh, delfín muy chiquito, las tiene todo en contra. Bueno, acá justo estaba leyendo los mensajes y una compañera del grupo, Agustina, sí. me comenta, decí tu frase que está detrás de la rompiente, porque yo siempre digo lo mismo. Eh, Le mandamos el, un el- beso a el Agus también. que le mandamos un beso. El lugar de uso de la franciscana donde habita es exactamente eso, detrás de la rompiente de Detrás de la ola rompiente. hasta se estima entre los 30 y los 50 metros de profundidad. Ujú. Pero realmente nosotros acá en Mar del Plata tenemos suerte y podemos ver franciscanas detrás de la rompiente. Y cuando el mar está calmo y cuando la marea está alta, uno se puede subir a un acantilado en la zona sur de la ciudad y tener la suerte de verlas. Entonces, definitivamente es detrás de la rompiente. Bien. Entonces, para los que quieren saber más o menos cómo es un delfín franciscana, tenemos justo esto que nos regalaron los amigos de Babitonga. ¿Sí? Un peluche que hicieron junto con las comunidades ahí locales. Pablito, vos debes tener el tuyo abajo de la almohada, Lo seguro. tengo acá, pero lo tengo tuneado y después te voy a mostrar por qué. Básicamente es un delfín, pero la diferencia que tiene el delfín que nosotros podemos tener en la cabeza, como que reconocemos como un delfín, es que tiene un pico que es muy finito y largo y que tiene más de 200 dientes en ese pico. La coloración es más oscurita, por eso se le dice también franciscana, porque a alguna gente le recordaba el hábito de los monjes franciscanos. Y como dice Pablito, las tiene todas en contra. ¿Qué le pasa a este delfín? Las tiene todas en contra, principalmente porque vive en aguas turbias. Es Sí. chiquito. No, digamos, primero porque es difícil de ver y porque no es que la gente es chicata, más allá de que yo sí soy chicato. Eh, es un animal, como dijiste vos, tímido, su comportamiento siempre es evasivo. Mm, La coloración es ese marrón clarito que asemeja el color del agua y se camufla perfectamente con el agua turbia de la provincia de Buenos Aires. Y no es sin querer eso. La franciscana elige específicamente los lugares de agua turbia. De hecho, en los sectores donde no se distribuye es donde justamente hay parches de agua clara, eso sucede en Brasil, exacto. en el sudeste de Brasil. Perdón, me olvidé qué más, a qué hacías referencia. No, no, que porque tiene todas en contra. Y es raro porque la gente se pregunta cómo hace un animal como el delfín, por ejemplo, para vivir en aguas tan turbias. Y ahí es donde quizás tiene que ver un poco nuestro trabajo, ¿no? O sea,
el trabajo que hacemos tanto desde Acuamarina como desde la Universidad del Laboratorio de Mamíferos Marinos es tratar de entender o de conocer un poco más acerca del delfín, acerca de cómo utilizan los sentidos, acerca de cuáles son los hábitos que tienen, porque mientras más conozcamos del delfín, más podemos como familiarizarnos con ellos, identificarnos y después protegerlos, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso, en cierto punto, independientemente de el tópico que trabajes específicamente en Franciscana a lo que te estés dedicando, ya sea divulgando en un colegio o haciendo la investigación más avanzada, de todos modos estamos, inclusive esta charla, estamos promoviendo la conservación de la especie, porque básicamente lo que hace Exacto. falta es justamente eso, es darla a conocer, es hacer que la franciscana sea eh, de preocupación general. No me refiero a que todos estemos, uy, estoy preocupado por la franciscana cuando Ujú. tenemos mil quilombos, pero sí de conocerla y de saber que existe, que es un animal autóctono, que es un animal que es exclusivo de aguas sudamericanas del Océano Atlántico, que habita solamente el sur de Brasil, Uruguay y el norte de Argentina, provincia de Buenos Aires y provincia de Río Negro, y que es un animal que está en serios problemas de conservación. Ujú. O sea, está en una categoría que se llama vulnerable y que significa que si todo sigue como hasta ahora, de aquí a quizás 30 o 50 años no tengamos más franciscanas en el mar argentino ni en el mar de Brasil y uruguayo. Bien. Bien, esto está bueno para empezar, para entrar un poco en cuál es la problemática que tiene este delfín, ¿no? O sea, ¿por qué decimos que tiene un problema de conservación? ¿Qué quiere decir que tenga un problema de conservación? Básicamente quiere decir que las distintas poblaciones que contaba Pablo, que están a lo largo de la distribución esta desde el sur de Brasil, Uruguay, provincia de Buenos Aires y Río Negro, existe un impacto de parte del hombre que hace que algunas de estas poblaciones se encuentren amenazadas. Eh, y esto tiene que ver básicamente con que se solapa el área que tienen los delfines con el área de, por ejemplo, la pesca artesanal. ¿Sí? El Claro, el problema que hecho de que tiene... sea, perdón, Decime. Leo. Sí, dale, dale. No, que el hecho de que sea un animal tan costero también hace que esté coexistiendo con un montón de actividades, ya sea recreacionales, ya sea el impacto de todo lo que generamos desde la tierra, e Uh -huh. incluso otra de las actividades que son la pesca costera. Claro. Sí, bueno, hoy cuando se habla cuando se trata de catalogar una especie, a ver cuál es el estado de conservación que tiene, se consideran un montón de amenazas, ¿no? De hecho, venimos, Pablo, de una reunión ahí en Brasil junto con otros expertos y se habló de todas las distintas problemáticas que tienen. Por ejemplo, en Bahía de Bamitonga hay un problema que es la creación de distintos puertos Claro, y en todo Brasil, ¿sí? Brasil se está desarrollando muchísimo en el tema de los puertos y eso produce un impacto en el hábitat de la franciscana que lo que hace es empieza a restringirlo, ¿no? O a Claro, desplazar a los animales hacia otra área. Y eso claro. afecta también en la reproducción y afecta en un montón de cuestiones. Eh, Otro de las cuestiones que se habla mucho hoy en día es de la contaminación acústica, que si bien eso es algo que ocurre más, lo que nosotros llamamos mar adentro u offshore, eh, a veces hay impactos que pueden haber con las franciscanas más costeras. Sí, Eh, claro. y Lo que, escúchame, Pablito, ¿y vos qué fue lo que vos encontraste también como un efecto de parte del ser humano, o sea, de origen urbano, por decirlo de una manera, que está afectando a las franciscanas? claro, lo que nos pasó a nosotros fue, bueno, trabajamos en muchos aspectos nosotros trabajamos en conocer a la franciscana desde distintos puntos de vista, conocer cómo era su crecimiento, cómo era su alimentación, y ahí es donde, y si estaban contaminadas por contaminantes, colaboramos con gente que trabaja detectando distintos contaminantes. ¿Por qué digo contaminantes? Porque cuando la gente en general habla de contaminantes es como que pensamos en algo que es difícil de visualizar. Es sí, sí, un componente. Te dicen mercurio y vos decís, ah, bueno, tal componente
este animal en tantos niveles es tóxico. Claro. Pero nos sorprendimos, después nos dimos cuenta que más que la excepción era la regla, ¿no? Pero nos sorprendimos con un contaminante que es el más grotesco de los contaminantes, que es la basura marina. Wow. Empezamos a encontrar, Y eso se tratando de puede estudiar la ver, dieta, eso es que eso tangible, se o sea, es puede ver algo. y se puede tocar. Empezamos a ver que además de corvinas, anchoitas, pescadilla, que son los nombres vulgares de las especies más comúnmente comidas por la franciscana, también estaba el envoltorio de papel celofán del cigarrillo, del Ujú. paquete de cigarrillos, había la rosca de la tapita de gaseosa, había distintos tamaños de plástico ya procesados por agentes químicos, físicos, vaya a saber por qué, pero que derivaban de un plástico aún más grande. Entonces ahí dijimos, wow, esto sucede y empezamos a prestarle atención, así como en un momento en el mar dijimos, vamos a prestarle atención para buscar la franciscana, dijimos lo mismo con los contenidos de los estómagos y ahí nos dimos cuenta que en un porcentaje muy grande, incluso es uno de los porcentajes más grandes de la mayor parte de los cetáceos del mundo. Eso es un dato bastante llamativo e importante a tener en cuenta. Ser más del 25% de las franciscanas estudiadas, y son muchas, encontramos que tenían basura en distintos tamaños, en bajas proporciones, pero cada uno de esos animales del 25% los tenían. Y escúchame, Pablo, ¿cuál es el efecto que le hace a la franciscana tener esto? O sea, vos encontrás, por ejemplo, plástico dentro del estómago de una franciscana que encontrás muerta. ¿Y tenés idea cómo afecta eso a la vida del individuo? Sí, mirá, los efectos no están del todo claros y es muy difícil estudiar un contaminante y ver el efecto en el animal porque no se tiene a un animal sometido a ese mismo Exacto. contaminante durante un tiempo para poder seguirlo. No se puede hacer un estudio longitudinal, digamos, donde Bien. vos puedas seguir un animal y ver el efecto. Lo que encontramos es la presencia o ausencia de un elemento determinado y la condición del animal. A partir de ahí, cruzando toda la información, lo único que pudimos observar fue que hubo cambios en la alimentación. Es lo único. Interesante. Si eso es bueno, por supuesto que malo no, bueno no va a ser, pero no podemos asegurar que eso es un efecto negativo directo, Ujú. aunque por supuesto que si hay un cambio, hay una alteración del patrón de comportamiento alimenticio natural de un animal, por supuesto que es un efecto negativo. Eh, recién ahora, en los últimos años, que se trabaja con cuestiones de efectos de la basura marina en la alimentación, se están empezando a develar cuestiones que son hipotetizadas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, que un plástico lo que hace es genera un espacio, un efecto Físico, mecánico claro. dentro, Ah, un efecto físico que es un efecto mecánico, lo que genera una sensación de saciedad, lo que altera el hábito alimenticio, deja de comer porque supone que ya está llena el animal, claro, y piensa que ahí está saciado. empieza a tener alteraciones. Los mamíferos marinos consumen el agua del alimento, entonces al dejar Ujú. de comer, el primer factor que termina enfermando un animal es la La deshidratación. Eso deshidratación. Mirá hace, qué interesante. eso hace que un animal termine varando vivo, o en algunos casos, o muerto en otros. Para, para que tenga un poco una idea la gente, ¿qué es lo que come un delfín? Un Un delfín franciscana. delfín, una franciscana come en su mayoría, come una diversidad muy grande de presas. Come en la provincia de Buenos Aires solamente se conocen hasta 27 especies distintas de Ujú. De peces. peces, calamares y crustáceos. Pero el, el- el grueso de la alimentación de franciscana está sostenido por tres especies. Un pulpito que se llama, un calamar chiquito que se llama loligo, Lo digo, y sí. y dos peces. Pescadilla de red y corvina rubia. Esas Ujú. tres especies en distintas proporciones y en distintas combinaciones soportan el 80-90% de la alimentación de franciscana, que son especies costeras,
por lo tanto también hay una dependencia fuerte de la costa, Ujú. digamos, son especies costeras y neríticas, ¿no? Pero en los tamaños que come la franciscana, que son presas de entre 10 y 15 centímetros e incluso menos de 10 centímetros, se encuentran más en la zona de la costa, entonces están muy cerquita de la línea de rompientes de ola. Nuevamente vuelvo a insistir sobre lo mismo. Y Pablo, ¿vos tenés alguna idea de cuál sería el origen de este tipo de contaminantes o este tipo de plásticos? Acá Sí, nos sí, vendría bien tenerlo a Diego en este momento, pero sí, sí. sí, bueno, con Diego Alvareda, que él también trabaja muchísimo con el impacto de la basura urbana y demás, lo hemos conversado esto. Hay una, yo no recuerdo las cifras exactas, pero la basura urbana, la basura del uso recreativo de playa se encuentra. De hecho, y no en Franciscana, sí en otro delfín que es oceánico, encontramos con parte del grupo de investigación un paquete de galletitas diversión, casi completo. Ahí te Wow. das cuenta que la gente que va y que hace uso de la playa o de las zonas costeras ¿Dónde termina eso? cercanas, Claro. todos los pluviales, todo termina en el agua. Claro. Entonces podemos decir que de las amenazas que presentan los delfines franciscanas es el tema de la basura, ¿no? De los residuos Sí, sí, urbanos claro, claro. y Sí, cómo termina repercutiendo. claro. Que bueno, este Pero trabajo que hicieron es súper interesante en el sentido de que busca conocer un poco lo que son los parámetros biológicos, ¿no? O sea, conocer un poco más de cómo es el animal, cómo es la especie. La verdad es que con Franciscana es un animal que se empezó a enfocar recién hace no mucho tiempo, 25 años, no mucho más que eso. sí, sí, Eh, sí, la verdad es que hemos avanzado en muchos aspectos, los distintos grupos que trabajamos en la especie y en aspectos complementarios, porque desde Acuamarina ustedes se han dedicado a ciertas temáticas, nosotros desde la universidad a otras, el mm, grupo de Luis Caposo, Buenos Aires, en temáticas más relacionadas a las nuestras, pero complementando desde un punto de vista geográfico. Entonces hemos completado bastante tanto espacialmente toda la provincia de Buenos Aires como en la diversidad de temas. Por supuesto que falta mucho y falta por sobre todo sostener en el tiempo las investigaciones, porque ahora lo que hace, lo que come, dónde vive y demás, ya lo sabemos. Ahora nos preocupa un poco más las tendencias que tienen esas cosas y por sobre todas las cosas las tendencias de los, de los factores negativos que rodean a la franciscana, como ya hablamos recién, la ingestión de basura o en el caso de que no mencionamos todavía, las famosas redes de pesca, sí, que bueno, es ahí el va ahora. punto quizás el más relevante de los problemas de conservación de Franciscana. Sí, bueno, por lo menos lo que hacemos nosotros desde Acuamarina es o sea, cuando Pablo Gordino empezó a trabajar con Franciscana, empezó a hacer estos estudios de comportamiento en Bahía San Blas, que es, para los que no saben, es en el sur de la provincia de Buenos Aires, justo en el límite con Río Negro. Eh, pero después se dio cuenta de lo que estaba pasando con las franciscanas en el partido de la costa. Y es que las franciscanas caían accidentalmente en las redes de pesca. ¿Qué quiere decir que caigan accidentalmente? Es sencillo. Hay gente que se dedica a pescar. Son pescadores artesanales. Un pescador artesanal es aquel que tiene una lancha propia y tiene sus redes propias, va, pesca y vende ese pescado para su familia. O sea, no tiene barcos grandes, no tiene una cantidad de empleados muy grande. Es un trabajo hasta tradicional, ¿no? El problema, ¿cuál es? Que justo en esa área también hay franciscanas. Y entonces, lo que le pasa con las franciscanas es que sin querer quedan en la red de los pescadores. Cuando la red cuando la franciscana choca con una red, se enrieda y no puede salir a respirar. Entonces, de la desesperación que tiene, pues es un animal que se estresa muy fácilmente, termina muriendo de un paro cardíaco. Entonces, una vez que supimos que pasaba esto, dijimos, algo tenemos que hacer. O sea, que nuestra investigación que hacemos sobre los parámetros biológicos y demás
tiene que ser complementada con un trabajo de conservación. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para hacer esto? Y se nos ocurrió una sola estrategia, que es involucrar a las comunidades locales. O sea, involucrar a los pescadores. Nosotros pensamos que los pescadores son aquellos que son quienes tienen el poder de realizar un cambio. Ellos son quienes tienen la capacidad de implementar una solución. Nuestro trabajo es buscar esa solución alternativa. Y bueno, y así es como hemos trabajado con los pescadores de distintas zonas durante todos estos años. No solo en este proyecto, sino en otros. Ahora, la pregunta más grande, que todavía no sabemos contestar, es ¿por qué quedan enredadas las franciscanas? ¿A vos qué se te ocurre, Parito? Bueno, pero primero, viste que yo te dije recién Te que maté. tenía una... No, no, mirá cómo te vado. Eh, A ver la no, gambeta que me vas a tirar. lo que quería mostrarte es una interpretación que hizo mi nene, que tiene 3 años, Me gusta. sobre el problema de la franciscana. Por supuesto que los papás biólogos contaminamos el cerebro de nuestros hijos con las cosas que trabajamos porque nos gusta, porque nos apasiona, lo que sea. Esto lo hizo mi hijo a partir de lo que yo Buenísimo. le contaba. Encontró una red acá en casa, agarró la franciscana, que es la misma que tenés vos, que es del proyecto Toniñas de Brasil, y la enredó, básicamente. Lo que sucede con la franciscana es Eso es lo que esto. pasa. Perfecto. Para un ejemplo gráfico, la franciscana se encuentra con un paredón de red, no puede Ujú. salir a respirar y se ahoga. Y se ahoga. Y respecto a la pregunta que vos hiciste, no te voy a evadir, yo realmente no tengo la respuesta. Las hipótesis son varias y creo que todavía nos falta trabajar un poquito. Nosotros, bueno, ustedes también, pero nosotros, Gisela Giardino, que está comenzando a trabajar en aspectos relacionados con el sonido Está y conectada también ahí la vimos está recién. conectada. Bueno, un beso para Gisela. Y la idea de Gisela, en cierto punto, es responder a esto que me estás preguntando vos. Si el animal reconoce la red, si se acerca igual, si Mm. está comiendo ahí, no está comiendo ahí. Eh, lo que yo te puedo decir desde mi experiencia con la ecología trófica del animal, con su alimentación, es que el animal consume peces que no están enredados en la red. O sea, el trasmayo o red agallera funciona que el pescado entra, se engancha en las agallas y se queda ahí. Claro. Al mismo tiempo, la franciscana consume principalmente presas sonoras. Entonces, seguramente eso sea un campo sonoro, si se permite el término, muy fuerte. Y dentro de la diversidad de tamaños de peces de ese cardumen, Mm. seguramente haya presas pequeñas que la franciscana vea accesibles para consumir, y en el medio sucede eso que no sabemos todavía, pero que en algún Claro. momento vamos a aproximar. En muchos lugares se frecuenta hacer, se acostumbra a colocar una cámara y conocer lo que sucede debajo de una red de pesca, pero nosotros estamos hablando de un animal, insisto, en aguas turbias donde la cámara no va a servir para nada. Claro. Entonces, la forma de abordar el problema debe ser desde otro lugar. Por eso creo que el sonido es una de las esperanzas para poder entender qué sucede en ese momento en la red de pesca. Ustedes Bueno, han avanzado un poquito. es importante en ese sentido. Claro, yo lo que pensaba es, cuando nosotros nos hicimos esa pregunta, era, decíamos, qué importante es esto de trabajar en parámetros biológicos, o sea, tratar de conocer a la especie y saber cómo, cómo se comporta, cómo se maneja, cómo funciona un individuo, cómo funciona un delfín. Y ahí analizamos el tema de los sentidos y sabemos que los delfines, para los que no lo saben, tienen como si fuera un sexto sentido, que es la ecolocalización, que básicamente funciona como un radar, donde lo que hacen es emitir ondas que rebotan con todo lo que hay en el ambiente y después ellos lo que hacen es escuchar el eco de esas ondas y poder integrarse una idea en la cabeza de qué es lo que hay alrededor. Eso responde un poco también a la pregunta de cómo hacen para vivir en aguas tan turbias. Utilizan esta especie de sexto sentido. Entonces siempre nos preguntábamos si ellos lograrán detectar a las redes o no. ¿No? Pero bueno, al margen de eso, lo que sabemos es que la audición para el delfín es algo muy importante. Porque si escucha sus propios ecos,
quiere decir que se guía bastante por el tema de la audición. Y bueno, buscamos varias estrategias junto a los pescadores para evitar que los delfines caigan en las redes, y lo que estamos usando ahora es básicamente un dispositivo que es una alarma, que es esta. Es una alarma que va atada a la red, que lo que hace es emitir un sonido, y ese sonido lo que hace es alertar al delfín de la presencia de algo. ¿Sí? Entonces esta alarma funciona en una frecuencia que nosotros no la podemos oír, pero el delfín sí. El sonido, mira, cuando entra en el agua, la alarma esta empieza a transmitir, ¿no? No sé si se ve una luz verde. Sí. El tema es que no se escucha. Se transmite en 70 kHz. Claro, Entonces, no la escuchamos. Si, acá tengo justo un aparato para recibir ultrasonido. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Sí, sí, sí. Con esto básicamente quería mostrar cómo lo escucho en delfín esto, para que vean que Sí. no es que tiene no es heavy metal ahí sonando al fondo del agua, sino Claro, que es claro. simplemente un sonido Sí, que tampoco les produce ningún tipo de lesión por la intensidad que tiene, sino es un sonido que lo que hace es alertarlos de que hay algo. claro. Entonces, básicamente, si tenemos el delfín que va nadando hacia la red y escucha una alarma, se pega media vuelta y se va. Claro. Y Bueno, de hecho, eso... tampoco, Mm. perdón, Leo, Sí, tampoco, decime. tampoco sabemos bien, digamos, hay trabajos que registran los sonidos que emiten la franciscana, el rango de audición y demás, pero tampoco sabemos bien cuál es el rango De audición. de audición de ellas. Claro. No se puede someter una audiometría a una franciscana justamente porque sabemos que es muy difícil tenerlas en cautiverio y demás. Hasta Exacto. ahora, todos los esfuerzos que se han hecho en rehabilitación, cambié rotundamente de tema, pero ya volvemos al sonido. Todos los esfuerzos que se han Mm. hecho en rehabilitación, en gran medida han fracasado porque es muy difícil, porque no soportan el estrés o algún otro factor que todavía se desconoce. Mirá, a mí lo que me dijo un amigo, bueno, justo Diego Alvareda, que es veterinario, lo que él me Sí, contaba es que la franciscana tiene un umbral de estrés que es similar al de los venados. Que los venados es uno de los animales que tienen un grado de estrés tan más alto. O sea, que ante la mínima cosa ya están como... claro. Se les dispara todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con el estrés, ¿no? Eh, entonces, se ve que es un delfín que no está preparado para lidiar con ese tipo de situaciones. Por eso durante mucho tiempo se pensaba que el delfín se moría ahogado, pero después lo que se sabe es que el delfín en realidad no soporta el estrés de no poder salir a respirar. Y muchas veces es un infarto lo que le pasa y no necesariamente haber tragado agua. Sí, De cualquier manera son hipótesis, ¿no? Pero sí. incluso hay evidencias de pescadores que cuando observan que el animal se enredó, levantan la red rápido y el animal ya está muerto, porque el animal se muere muy rápido, justamente por eso que vos decías. Y todos suponemos que si son mamíferos marinos deberían tener la capacidad de aguantar eh, bajo el agua, por supuesto, un tiempo más del que este pescador y otros tantos ejemplos seguramente han evidenciado que se mueren tan rápido. Mirá, el año pasado me pasó que vino Randy Wells, que es uno de los número uno del mundo de delfines y de Estados Unidos, un amigo nuestro también, con el que hemos trabajado también bastante, y teníamos que salir a navegar, salimos con un pescador, con un gran amigo de ahí de Marrajó, y vos sabés que ni bien salimos, pasamos la rompiente y ya vimos una franciscana, ya estaba ahí una franciscana. Y cuando nos metimos un poco más adentro, el pescador empezó a tirar su red para pescar y empezaron a aparecer franciscanas. Y Randy me mira y me dice, nunca vi un delfín tan cerca de una red de pesca. Te Y yo le pones digo, nervioso. bienvenido a nuestro mundo, le digo, pero
Digo, pero quédate tranquilo que están las alarmas en el agua. Dice, pero ¿funcionan las alarmas? Le digo, mira, la alarma reduce en un 90% la probabilidad de que el delfín quede enmayado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Puede caer un delfín en la red aunque la alarma esté puesta? Puede caer, un 10% es un 10%. Puede ser que justo el delfín no esté escuchando, puede ser que venga con una inercia tal que se la lleve puesta, puede ser que a pesar de escuchar se vaya a curiosear, puede pasar que justo ese delfín esté medio sordo, o sea, hay un montón de razones que pueden ser posibles. Entonces él me dijo, yo entiendo que está la alarma puesta, pero la situación es tensa. Dice, yo la estoy pasando mal, me decía. Y bueno, vamos a confiar. Entonces nada, vemos que el delfín se queda mirando la red, eran 3 delfines, uno al lado del otro, mirando la red, y de repente desaparecen. ¿Sí? Más tarde, vimos a un par de delfines más, estuvimos sacando fotos y tomando datos y demás, y cuando vamos a revisar la red tenía pescado, tenía las alarmas, no tenía ningún delfín. Entonces le dije, bueno, las alarmas sirven. El tema es que hay que saber cuándo usarlas, cómo usarlas. No se trata de repartir las alarmas a todo el mundo. Hay una serie de testeos que hay que hacer. O sea, no es tan fácil tampoco eso. Bueno, un aspecto que surgió ahí, que estoy con la compu acá atrás, por eso estoy mirando para el costado, porque estoy leyendo algunas preguntas. No, Te por estás supuesto que carteando, no. eso me está Sí, diciendo. no, estoy chusmeando algunas preguntas. Y hay una pregunta que no voy a apuntar exactamente a eso, pero sí preguntó sobre si los animales todos responden del mismo modo y demás. Una cosa importante para saber y para comunicar incluso de las franciscanas, que no todas las clases etarias de franciscanas son vulnerables a una red de pesca. Los Bien. estudios que se han hecho, tanto en Argentina, por ustedes, por el grupo de Acomarina, nosotros, el grupo del sur de la provincia de Buenos Aires y grupos de Brasil, que son un montonazo, han demostrado que hay una proporción enorme de animales juveniles que se asume que son inexpertos, más curiosos y que incluso pueden tener eh, algunas limitaciones biomecánicas, que todavía no se sabe nada de eso. Eh, con lo cual uno puede asumir que algunos de esos factores estén interviniendo en Y que una, hay en una épocas red, del año, ¿no? Que están más cerca de la costa. incluso eso también. Entonces, hay un montón de factores que también deben ser tenidos en cuenta. Y quiero insistir con el tema de la biomecánica, porque tampoco sabemos bien cuáles son las habilidades. Sabemos que son animales, por su anatomía, animales lentos, animales más maniobradores que delfines de velocidad, tipo los que uno puede llegar a ver más mar adentro, pero quizás trabajando un poco más fino sobre las habilidades mecánicas del animal, de giros y demás, en las clases etarias, puede llegar a no sé si resolver la cuestión, pero sí entender un poco más Un por poco qué más claro. una franja etaria es más vulnerable que otra. Escuchame, Pablito, para ir cerrando, porque no nos queda tampoco mucho tiempo. Podríamos estar semanas, ¿no? Hablando de esto, pero. Sí. Y yo que te eh, pregunté si vamos a poder llenar 50 minutos. no, no, olvídate. Las cosas que nos están quedando afuera. Eh, Nada, me Sí, parece que bueno, es importante entender, o sea, la conclusión a mí que me deja un poco todo esto es que para trabajar en la conservación de una especie amenazada, para proteger esta especie, se necesita un trabajo integral. Se necesita que haya grupos que se encarguen de trabajar en los parámetros biológicos, como el caso de ustedes, grupos para que nos sirva para conocer a la especie, grupos que trabajen ya en medidas de mitigación, involucrar a lo que son las comunidades locales en todo esto, trabajar en sí, educación, trabajar en divulgación sí, y a tratar de adaptar planes en función de la zona. Justo recién vi sí. que Flor Vilches estaba preguntando acerca de si existen otros métodos, como por ejemplo reemplazar por otros artes de pesca. Nosotros hemos trabajado en eso, pero depende mucho de cada zona, ¿no? Eh, Así que nada, yo Sí, no sé vos sí, qué pensás, pero perdón, me colgué leyendo te las estás preguntas. colgando leyendo a Eh, Alan. Yo ya te veo. Me estás leyendo a Alan hablando de las tortugas, ya lo sé. no, No, le mando un beso grande. No, no, coincido con vos y coincido.
Bueno, Alan es un gran defensor, por ejemplo, de la divulgación, de la educación ambiental, y creo que esto es un juego de múltiples roles en los cuales tenemos que convocar a cada uno en el que mejor, en el lugar donde se sienta más cómodo, Claro, y, y tenemos que justamente trabajar en conjunto, los en que se conjunto. dedican en conjunto y al mismo tiempo dándole la misma importancia a la educación ambiental, Totalmente. a la investigación más fina, porque a veces queremos entender qué sucede dentro de el ojo izquierdo de la franciscana, pero el problema no es ese, el problema justamente siempre en las reuniones de franciscana, que son todos científicos, se trabaja y se focaliza justamente en detalles muy finos y siempre queda una frase abajo colgada que se llama public awareness. Entonces Eh, es involucrar a la gente en un Involucrar a la problema, gente, claro. involucrar a la gente y que la gente principalmente conozca la problemática, primero conozca al delfín. Segundo, bueno, nosotros esto con Instagram, no, bueno, yo tampoco soy ¿cómo se llama? Muy moderno, como... eh, Los vintage. no, sí, yo soy medio clásico, sí, pero no me sale la palabra, yo lo cago a Joaquín siempre. No, Eh, muy bueno, millennial, claro. muy millennial. No, no podemos incorporar acá infografías y demás con franciscanas, Sería pero ideal, claro. de aquí vayamos a buscar franciscana y vamos a conocerla y verla, porque hay mucho video, hay fotos y demás. Pero realmente la idea es justamente eso, trabajar sobre Pero está bueno conocer que a la esto especie genere eso, ¿no? Que esta y charla, por conocer ejemplo, a... genere que la gente empiece a investigar un poco más, que empiece también a buscar un poco desde el Instagram de Aquamarina. ¿Cuál es el Sí, Instagram que tienen que ver para conocer un poco el trabajo que hacen ustedes desde la universidad? bueno, este mismo, Mamíferos Marinos UNMDP, Universidad Perfecto, Nacional igual de va a Mar del estar Plata, es la etiquetado sigla. abajo, pero... Escuchame, Perfecto, Pablito, sí, para cerrar, pues ya no nos queda mucho tiempo. Lo dale. que habíamos pensado es, recordando un poco historias románticas de náufragos y de El viajeros del romanticismo mar. es lo mío. Pensamos en esos momentos donde eh, estos náufragos tiraban una botella al mar con un mensaje dentro, ¿no? Y hoy sabemos que no tenemos que tirar ninguna botella al mar, o sea, Sí. sabemos que el mar no necesita más basura, Y si pero la tiran, quizás que el sea de mar, vidrio. claro, pero quizás el mar necesita más mensajes. Entonces, suponiendo que vos podés enviarle un mensaje al mar, ¿no? Y que ese mensaje se pueda hacer eco y puede llegar a cualquier lado. ¿Cuál sería el mensaje que vos dejarías en el mar ¿Para el mar o para la gente? para la gente? El mar conecta, vos viste que el mar llega a todos lados. Entonces, Sí. si vos tuvieras que dejar Bueno. un mensaje ahí, Vos sos consciente que esto me puede llegar a condenar para la vida entera, ¿no? sí, te digo, no estires porque nos va a quedar sin tiempo y va a quedar afuera No, esto. bueno, te la resumo. Te lo resumo, te voy a dar dos frases. Una al mar. Al mar primero le tendría que pedir disculpas por darle la espalda Disculpas. como sociedad. Y para la gente voy a robar la frase de una de mis playas preferidas de acá de Mar del Plata, que hay un cartel que dice, si venís a la playa, llévate tu basura. Bien, Eso, me bien, quedo con eso. buenísimo. Buenísimo. Ese es el mensaje que querés que llegue a todas las costas del mundo, ¿no? Sí, sí, en traducirlo Genial. en todos los idiomas. Genial, No me genial. hagas Bueno, decirlo en Pablito. todos los idiomas porque no lo sé. No, olvídate. Che, buenísimo esto, ¿eh? Te digo que nos podríamos Bueno, quedar 3 días hablando. sí, sí, Y ahora te llamo un rato para seguir porque me quedé medio y manija. contestando preguntas y demás. Sí, no, yo quiero disculparme porque obviamente, primero yo no puedo hacer las dos cosas a la vez. Yo si subo la escalera no puedo masticar chicle. Entonces no leí casi nada de lo cuando leía una no te escuchaba a vos. Así que pido disculpas porque Me pasa lo no mismo. leí. Yo no sé cómo hacen los Eh, bateristas, ¿viste? Para mover las manos y los pies al mismo tiempo. sí, Yo no puedo. sí, sí, bueno. Bueno, Leo, en cualquier momento vamos a empezar a contar cosas que no podemos contar, así No, no, que es el momento. Cuando empiezan es los el chistes momento. malos es cuando hay que cerrar. Che, bueno, gracias por la invitación. Fue un No, placer, gracias a vos, Pablito, la la verdad, pasé muy genial. bien. Genial, y Dale. vamos a guardar esto. Y bueno, los que les interesó el tema del delfín franciscana,
Esto es simplemente una ventanita donde empezar a verlo. Se puede investigar muchísimo más. Van a encontrar Sí, cosas en el Instagram de la Universidad de Mar del Plata, del grupo de mamíferos marinos, y tanto en el Instagram de Aquamarina, y en otros grupos de amigos que también trabajan con esto. sí. Y nada, estamos también para responder preguntas. Sé que a muchos les quedaron preguntas pendientes. Es simplemente escribirnos que nosotros con la mejor predisposición en lo que podamos ayudar, para eso estamos, Sí, ¿no? y sí, con los tiempos que la pandemia nos permite. El tiempo es tirano en televisión, decía. Que sea el último chiste malo. No, a mí ya no se me ocurre más nada. No, bueno, gracias Leo por la invitación de nuevo, me la pasé muy, muy bien. Gracias a vos, Palito. Y gracias Dale, a todos abrazo. los que Ah, estuvieron sí, escuchándonos, ¿no? cierto, gracias que ahí vi un montón de saludos. Próximo martes vamos a tener un nuevo Café del Mar. Invitados sorpresa, no tiene mucho que ver con la parte de investigación. La idea es que venga gente que tenga que ver con el mar y compartir historias, ¿no? Y generar un poco de conciencia en torno a esto. Y tratar de aportar desde nuestro lugar para hacer del mundo y del mar un lugar mejor. Bueno, Pablito, un Abrazo, abrazo gracias. enorme. Chao, genio.